Bueno, pues ahora hemos visto LinkedIn y vamos a ver que también, al ser una red profesional, pues es una oportunidad para, por ejemplo, los alumnos o nosotros, crear aquí comunidades de aprendizaje, aprovechando que es una red más seria que quizás Facebook o Twitter o Google+, ya que esta tiene ese enfoque profesional y académico. Aquí pues también tenemos una herramienta para crear esas comunidades de aprendizaje, son los grupos. Hasta ahora, la verdad es que eran muy útiles, porque nos permitían crear grupos abiertos y cerrados. Lo bueno de que un grupo sea abierto es que cualquier persona podrá ver las aportaciones que haya en ese grupo y lógicamente estaremos abriendo el aula. Y lógicamente las aportaciones de nuestros estudiantes, muchas veces brillantes, podrán ser indexadas por Google, por ejemplo, o por otros navegadores, de tal manera que se les ayude a crear y a mejorar su identidad digital. El problema es que desde hace unos meses, desde noviembre más o menos, cambiaron las características de los grupos y se han hecho solo cerrados. Bueno, puede ser igual de útil, sobre todo para una asignatura. Si yo quiero cerrar mi asignatura y que solo entren mis alumnos, este será un espacio perfecto, sobre todo dándoles un toque más profesional. Para crear los grupos, aquí aviso que voy a ir muy rápido, no voy a entrar en demasiado detalle porque ya tenéis vosotros esas competencias, esas destrezas que habéis ido adquiriendo a lo largo del curso y creo que ya estáis muy hartos de escucharme, con lo cual mejor que probéis vosotros y si tenéis dudas, para eso tenéis la comunidad del curso donde preguntarle a otros alumnos. Además disponéis de manuales, yo os hemos dejado un manual de LinkedIn, pero también disponéis de otros manuales más concretos, por ejemplo, de los grupos. Pero deciros que son francamente sencillos de utilizar y de gestionar. Si nos vamos a grupos y pinchamos sobre el enlace, veis que se nos abren, bueno, pues aquí aparecerán, podremos ir a mis grupos, por ejemplo, concretos, los grupos, vemos aquí a la derecha los grupos más activos a los que pertenecemos y un poco pues el resumen de las publicaciones de los diferentes grupos pues en los que pertenezco. Si nos vamos a esta rueda de aquí, veis que aquí tenemos pues eso, todo el listado de los grupos a los que pertenezco y puedo incluso moverlos de lugar. Muy bien, vamos a ir para atrás, a grupos. Y entonces, desde aquí, veis que tenemos la opción, de mis grupos. Bueno, pues en mis grupos, cuando entremos ahí, es desde donde vamos a ver el listado de los grupos a los que pertenezco, desde donde los podremos gestionar, pues, tanto los que gestiono como a los que pertenezco, donde podré abandonar el grupo o configurar el tipo de notificaciones que me lleguen, o aquí a la izquierda, crear ese grupo. Pues vamos a crear el grupo. Tan sencillo como añadir un logo, reconocer lógicamente si ese logo es mío o no, el nombre del grupo, pues asignatura de química, por ejemplo, el resumen, pues de qué va a ir, resumen del grupo, pues lógicamente explicaríamos pues como un pequeño eslogan de la descripción breve de lo que es el curso, una descripción más larga completando la información, un sitio web, si está asociado, el correo electrónico del administrador, en este caso, pues por si quisiera utilizar otro, pues por ejemplo uno que tuviéramos de la asignatura, pues podríamos. Si queremos que este grupo esté no publicado, ¿esto qué significa? Pues simplemente que el grupo va a funcionar, pero que nadie lo va a poder buscar en LinkedIn poniendo el nombre. ¿Cómo podrán llegar a él? Pues tendremos que mandarles una invitación o una URL al grupo, pero por defecto no lo podrán buscar. Podremos además preautorizar pues, poniendo los correos electrónicos o dominios a usuarios concretos, pues por ejemplo si tenemos en el caso de la Politécnica, pues podríamos poner @alumnos.upm.es y automáticamente toda esa gente, esos alumnos, formarían parte de este grupo. El idioma del grupo, pues en que se va a ver los contenidos generales, lógicamente los que yo escriba, no, los que escribamos nosotros irán en el idioma que los escribamos, lógicamente. La ubicación, si queremos que esté asociado pues, a un país o una región concreta, y bueno, lógicamente, pues que verificar que he leído y aceptado las condiciones de servicio. Nadie las lee, pero realmente es recomendable leerlas y conocerlas a fondo. Y ya crear grupo. Y bueno, pues nos dice que nos piden la descripción. Pues no he incluido descripción. Bueno, pongo aquí cualquier cosa, pero aquí lógicamente habría que añadir la descripción. Y nuevamente bajamos y le damos a crear grupo. Una vez hemos corregido pues, los errores de los campos que nos faltaban. Y ya pues desde aquí podemos, por ejemplo, empezar a buscar contactos y añadirles. Encima nos dice el mensaje que se les enviaría. O saltarnos este paso. Yo me lo voy a saltar para que veáis más o menos lo que es
curso, o en este caso el grupo de esta asignatura. Veis que aquí aparecería una descripción, aquí podríamos poner la descripción larga o más desarrollada, y aquí veríamos pues todas las conversaciones. Además de empleos, pues si alguien utilizase la palabra empleo, quedarían ahí asociados a esta parte. Finalmente, pues bueno, vamos a ver las opciones un poco de configuración. Desde aquí, perdón. Aquí, desde gestionar, pues aquí en gestionar podríamos ver, por ejemplo, la gente que nos ha pedido formar parte del curso, pues aquí aparecerían las peticiones de admisión, tendríamos que aceptarles, lógicamente. Podríamos hacer anuncios, enviar invitaciones, ver los miembros que forman parte de esta asignatura, por ejemplo. Luego, pues la configuración general del grupo, por ejemplo, estándar o no publicado, pero siempre digo que estos grupos ahora por defecto van a ser cerrados. Modificar la información del grupo, por ejemplo, pues añadir las imágenes que os comentaba antes, la descripción, el resumen, reglas del grupo. Desde aquí podemos poner pues una serie de normas pues para que los alumnos las conozcan, por ejemplo, pues para trabajar dentro de este grupo, pues plantillas si queremos utilizar pues para el mensaje de petición y de admisión, pues el primer mensaje o el mensaje de bienvenida que se crea automáticamente cuando nosotros les invitamos, pues todo esto va a aparecer aquí. Y los podremos modificar y adaptar a nuestras necesidades de nuestra comunidad. Cambiar de propietario, pues si queremos que otra persona forme parte sea administrador de esta o propietario de este grupo, o borrarlo, lógicamente. Desde miembros también, además, podremos modificar pues, los roles, en cambiar función, pues por ejemplo a moderador, pues podremos tener un grupo de alumnos más aventajados que moderen las aportaciones del resto de compañeros. Entonces, pues realmente va a ser una opción muy interesante la de los grupos. También comentar que los grupos se puede incluso incluir a personas, a profesionales que formen parte de este grupo y vean cómo interactúan o interactuar con los alumnos, como en cualquier comunidad de aprendizaje. Y bueno, pues eso es más o menos lo que os quería contar de los grupos.